I'm not forgetting where I'm coming from, but I won't forget where I'm going. I work too hard for me to not go on. You don't know what it's like where I'm from. Oh man, oh man. Used to be the young one, now turned to a grown man. Always gotta put up for my soldiers, falling. Gotta run to it when I hear that money calling. Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy lo que vamos a trabajar va a ser traer o importar un archivo DWG e insertarlo y configurarlo en Revit. Es importante que para esta clase hayan visto previamente la clase número 2 de este canal, donde tienen un archivo de DWG, se explica el entorno gráfico de AutoCAD, se explica cómo limpiar esta plantilla. Igual nosotros podemos filtrar, ¿cierto?, qué elementos queremos que sean visibles en Revit y qué elementos no queremos que sean visibles en Revit. Por lo tanto, es importante haber visto esa clase. Vamos a comenzar a trabajar el día de hoy. La clase de hoy es la número 26, ¿cierto? Vamos a importar archivos DWG a Revit. Es importante mencionar, y aquí vamos a trabajar con un proyecto pequeño, ya es una cafetería, ¿cierto? En donde nosotros tenemos dos archivos CAD. Primero tenemos el original, ya que no tiene tanta información, ¿cierto?, como lo podríamos haber visto en la clase número 2, pero sí lo que es necesario para poder desarrollarlo en planta o para poder entender cómo es su diseño. Y además de eso contamos con una plantilla de la cafetería, que es el mismo proyecto de cafetería, ¿cierto?, pero está limpiado. Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a insertar el archivo original y después vamos a insertar la plantilla que está previamente escalada. Es importante mencionar que tenemos dos opciones en insertar. Por ahora estamos viendo esta imagen, ¿cierto? Y después nos vamos a introducir al programa. En insertar vamos a encontrar primero vincular CAD, vincular CAD o importar CAD. Lo que a nosotros nos interesa es importar, ya no vamos a trabajar con vincular CAD. Cuando se vincula quiere decir de que yo inserto desde vinculación, ¿cierto?, y hago un cambio en el archivo de DWG y se va a actualizar en este archivo Revit solamente en lo que es el archivo CAD, ¿ya? Por lo tanto, digamos, el que nosotros vamos a utilizar va a ser insertar en importar CAD. Después nos vamos, o automáticamente nos va a mostrar un cuadro de diálogo en donde hay unos puntos que son importantes a destacar, ya que es el recuadro que encontramos en rojo, en donde nosotros vamos a configurar cómo vamos a importar este archivo. Y eso es lo que vamos a ver ahora al abrir el programa. Ya, lo que hicimos, ¿cierto?, fue ingresar al programa, ingresamos al perfil de arquitectura, ¿cierto?, proyecto nuevo, nos vamos a guardar como y vamos a guardar proyecto, en nuestra carpeta, ¿ya? 01 cafetería, ¿ya? Cafetería, ¿cierto? Tenemos el de cuántas copias de seguridad queremos. Vamos a dejar unas 5 y guardar. Ya, lo que tenemos acá, nos vamos a ir a insertar, ¿cierto? Previamente vamos a revisar nuestros archivos, los dos archivos. Primero vamos a revisar el archivo original de cafetería. Y ahí en este encontramos
en el archivo original encontramos que tenemos una lámina, ¿cierto? Un formato en la pestaña de presentación o layout. Yo trabajo con el AutoCAD en inglés, por lo tanto en inglés es layout, en español es presentación. Y en el model, digamos, el espacio de trabajo, yo aquí tengo, no tiene tanta información. Si se fijan, es como bien simple, es un proyecto bien simple. Entonces en este yo tengo configuradas todas las capas y además de eso, otra cosa importante, que si yo mido aquí, mide 15 digamos centímetros. Es un dibujo que está hecho en centímetros. Por lo tanto, eso es importante destacar. En la plantilla previamente ya se configuró, ¿cierto? Se borró lo que estaba en presentación o en layout, y además de eso se limpió, ¿cierto? Y se dejó solamente solamente una layer, ¿cierto? Que es plantilla, ¿ya? Y además de eso, lo que se hizo, aquí voy a usar el comando D, que es de medir, y puedo ver abajo que tiene 0,15, ¿ya? O sea, quiere decir que está en metros. Con esto vamos a cerrar. Esto aquí quiero guardar. Aquí lo que vamos a hacer en texto, voy a apagar la layer texto. Está más encima, está todo ya. ¿Ya? Voy a dejar apagada la layer texto, ¿ya? Para que se entienda la idea. Después les voy a mencionar, vamos a ver que si guardo los cambios y cierro. ¿Ya? Entonces aquí nosotros estamos en nuestro archivo Revit. Lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a insertar, ¿cierto? Y acá tenemos vincular con CAD, que es algo que no vamos a utilizar. Y lo que vamos a utilizar va a ser importar desde CAD. Y automáticamente yo busco mi archivo, ¿cierto? Y aquí tengo cafetería y tengo, de hecho, la carpeta que estamos, cafetería. Y esta la abrimos desde borradores, ya. Cafetería y vamos a ocupar el de cafetería, el archivo original, el que no está, digamos, limpiado ni escalado. Entonces, tomamos ese archivo y nos vamos aquí. Colores, ¿cierto? En negro, blanco y negro. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos trabajando con un fondo en Revit en blanco, ¿cierto? Y estamos trabajando en AutoCAD con un fondo en negro. Por lo tanto, vamos a dejar blanco y negro. Podríamos invertir o mantener colores, ¿cierto? En este caso vamos a hacerlo así. Capas, solamente voy a dejarlas visibles. Si estoy configurando, ¿cierto? Las visibles, no me debiera mostrar la layer texto o la capa texto que apagué, porque estoy diciendo que solamente sean las visibles. Y aquí hay que tener ojo, porque nosotros previamente a esto lo que hicimos, ¿cierto? Fue configurar nuestro Revit o nuestras unidades de proyecto, unidad UN, ¿cierto? Es el comando rápido UN, y aquí dijimos en longitud la estamos configurando en metros. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a insertar, importar CAD, ¿ya? Lo estamos viendo desde desde borrador, ¿cierto? El que tenía la layer apagada. Dijimos blanco-negro, visibles, autodetectar, y aquí ese archivo, el de cafetería, el original, está en centímetros. Vamos a probar si automáticamente nos pasa a metros, ¿ya? Lo probé previamente, no pasó, pero vamos a hacer la prueba, ¿ya? Después nosotros tenemos la posición. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, a ver, aquí lo que vamos a hacer, vamos a usar automático centro a centro, pero podríamos igual utilizar el de origen a origen interno, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que desde AutoCAD yo podría estar trabajando georreferenciado, ¿ya? O podría estar trabajando, ¿cierto? Con un origen el cual no quiero mover. Pero en este caso, como no es el caso, ¿cierto? Vamos a trabajar de centro a centro. Y donde quiero incorporar, ¿cierto? Esta plantilla, la vamos a, se va a incorporar
y como opción me da nivel 1. Por lo tanto, pongo abrir. Y de esta manera. Si se dan cuenta, nosotros previamente, si vamos al archivo original, nos vamos a Cafetería y lo abrimos desde AutoCAD, habíamos apagado las layers. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo las enciendo? Las dejo, guardo mi archivo, sí, aceptar, aceptar, y vuelvo a incorporar, ¿cierto? Me voy a insertar, a importar, y me voy al mismo archivo, negro y blanco, visible, ¿cierto? En metros, automático, a abrir. Ahí me cargó las que tengo visibles. O sea, si yo tengo una layer apagada, no me la va a incorporar. Ya, otro punto importante, vamos a revisar. Si nosotros queremos medir, ya, medir, mover, automáticamente aquí a mí me muestra un símbolo que significa mover. Pero si ustedes se dan cuenta, cada comando tiene una opción rápida desde teclado. Quiere decir que MV es mover. Por lo tanto, de esa manera, ¿cierto? Yo selecciono mi archivo. Debiera estar fijado. Modificar. No está fijado. Ahí lo pude mover, ¿ya? Ahí lo moví. Por lo tanto, aquí tengo las opciones si yo quiero mover, medir. Lo que quiero probar con esto es medir. ¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir un muro. Y este muro mide 15 centímetros. Eso quiere decir que la configuración que nosotros hicimos desde insertar, importar, ¿cierto? Acá ya no me la muestra porque yo ya lo hice. Tendría que seleccionar y borrarlo, ya. Ojo que nosotros vamos a encontrar en Revit, como en otros programas, vamos a encontrar estos símbolos. Estos símbolos nos marcan las elevaciones, ya, y automáticamente el programa, como estamos trabajando en unidad en metros, me muestra, cierto, como configurado y automatizado para un dibujo en metros. Como nosotros hicimos insertar, importar CAD y este archivo original estaba en centímetros porque medía 15 el muro, automáticamente, aunque nosotros hayamos incorporado metros acá, no lo traspasa a metros. Es algo importante a mencionar. Entonces eso quiere decir de que mi archivo es mucho más grande y la configuración de Revit está en metros. Entonces, por eso no me está mostrando las visualizaciones de cada alzado, porque esos pincho 2 veces el scroll, ¿cierto? Como para posicionar zoom, 2 veces el scroll, que es la ruedita, y voy a tener esto. Esto tiene relación con las elevaciones, con los alzados. O sea, si la flecha me está indicando hacia adentro, es que yo estoy mirando de ahí hacia adentro, ¿ya? Por lo tanto, si yo hiciera un muro al otro costado, no me lo mostraría, ¿ya? Eso es importante. Entonces nos vamos a insertar, importar y nos vamos a la cafetería, ¿cierto? En donde configuramos en metros y se configuró, o sea, me lo pasó en centímetros igual. Eso quiere decir que no nos va a servir. Otro punto importante, entonces, ¿yo qué hago? Importar, ¿cierto? Debo escalar. Anteriormente debo escalar, entonces lo que voy a generar es aquí una plantilla y esa sí la voy a dejar en metros porque la estoy pasando en metros, ¿cierto? Dejo todas las capas y niveles visibles, dejo los colores en negro, centro a centro, nivel 1, inserto. Si se dan cuenta, automáticamente estas vistas se posicionaron de centro a centro, porque en el fondo lo que buscó el programa, como yo le di la configuración, voy a borrar, como yo le di la configuración de centro a centro de posición, pongo abrir, ¿cierto? Y la tengo en ese de centro a centro. Otro punto importante a destacar, que
ustedes pueden haber insertado y puede haber quedado en otro color su plantilla, puede haber quedado en color azul o en color rojo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo me voy a archivos, opciones, y aquí en gráficos, ¿se acuerdan donde cambiábamos el fondo? Ya. Ahora no vamos a cambiar el fondo, ahora vamos a cambiar la selección. Yo creo que cuando seleccione se incorpore en azul. Aceptar, aceptar. Entonces yo selecciono y automáticamente está en azul. Después opciones, y si yo necesito que la preselección sea en otro color, pongo rojo, por ejemplo, y mi preselección es en rojo. ¿Ya? Es importante que lo que me está mostrando en rojo no es el terreno, es como en la hoja, es como lo que importó, ya es como el zoom que yo hice en el archivo, ¿cierto? Y ese es el que me traspasó y eso es lo que se ve en color rojo, ¿ya? No es información del proyecto. Revisar el espesor. Si ustedes se fijan ahí el espesor, ¿cierto? Yo estoy midiendo. ¿Cómo mido? Primero me puedo ir arriba en esa posición dice medir, o también me puedo ir a modificar y me puedo ir a medir, ¿ya? Por lo tanto, yo mido acá y eso es 0,15. Eso quiere decir que cuando nosotros hicimos el ejercicio de importar, hicimos la plantilla, ¿cierto? Que estaba escalada en metros, lo que hicimos fue, ¿cierto? Visibles, todas las capas visibles, abrir centro a centro y automático. Con esto, con esta importación desde esa plantilla estaríamos ya empezando a poder trabajar en Revit. Es importante que cada paso lo hagan ordenado, ¿cierto? Es importante que tengan que ir guardando cada cierto tiempo, generen el hábito de guardar y con estos trucos ya pueden empezar a trabajar, ¿cierto? Como una especie de calco para poder levantar su proyecto. Nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien. Chao, chao.